Comenzamos la unidad de lógica en la clase anterior. Hablamos acerca de que la lógica es la parte de la filosofía que se encarga de establecer la diferencia entre el razonamiento correcto y el razonamiento incorrecto. Y decíamos que el razonamiento pues es un argumento, como también se le suele denominar, y que está compuesto por juicios que en cuanto encierran una información pueden ser falsos o verdaderos. Algunos de estos juicios juegan el papel de premisas o fundamento o base de otro que juega el papel de conclusión, ¿verdad? Entonces, en un razonamiento correcto, se supone que la conclusión se deriva de las premisas, mientras que en un razonamiento que es incorrecto, eso no ocurre. Podría parecer, digamos, que la conclusión estuviera basada en las premisas, pero la lógica nos provee de técnicas y de procedimientos para llegar a establecer cuándo realmente la conclusión se deriva de las premisas y cuándo eso no ocurre. Entonces, llegamos, creo yo, hasta ese punto. Entonces, el día de hoy vamos a continuar penetrando en esos términos básicos, fundamentales de la lógica. Bueno, estableceremos el día de hoy que los componentes o las partes principales de la lógica son fundamentalmente tres. En primer lugar, el concepto. Luego, el juicio, del que ya hemos hablado algo, pero que vamos a eh, ampliar nuestro conocimiento del mismo. Y en tercer lugar, el razonamiento. Concepto, juicio y razonamiento. De hecho, son los instrumentos, podríamos decir, eh, gracias a los cuales la razón humana funciona, ¿verdad? Son productos también, digamos, de la capacidad racional de los seres humanos, de modo que no solo resultan de la capacidad racional del hombre, sino que también integran la capacidad racional del ser humano, el concepto, el juicio y el razonamiento. Ahora, perdón, empecemos por el primer componente, que es el concepto. Bueno, a veces hablamos de conceptos, a veces hablamos de ideas. Independientemente de cómo nos refiramos a ello, debe quedar claro que el concepto es una captación de carácter mental de cualquier objeto o cosa, incluso situación, circunstancia, hecho que se dé en el mundo. Ciertamente los sentidos juegan un papel muy importante, pero con las imágenes o la información que los sentidos nos proveen, no iríamos muy lejos si no tuviéramos la capacidad de conceptualizar, es decir, de convertir todas aquellas imágenes, sensaciones, digamos, que obtenemos a través de nuestros sentidos en auténticas representaciones intelectuales, ¿verdad? De modo que uno a lo largo de su vida ha visto sillas, las ha tocado, se ha sentado en ellas, pero el concepto silla es en realidad una representación intelectual, una representación racional de esos objetos que son en general las sillas.
Y así ocurre con todo, ¿verdad? Hemos visto árboles, probablemente hemos trepado a algunos de ellos para bajar algún fruto, pero el concepto árbol es en realidad un resultado del intelecto, ¿verdad? El concepto propiamente hablando no lo encontramos en el mundo, ¿verdad? En el mundo encontramos cosas concretas, pero el concepto, insisto, es un producto de la capacidad racional del ser humano, ¿no? Y por supuesto, hay que decir que la manera a través de la cual los seres humanos hemos llegado a crear conceptos o ideas, bueno, eso se debe gracias a que el intelecto humano tiene lo que se llama la capacidad de la abstracción, ¿verdad? De hecho, un concepto es algo abstracto, por eso se le llama abstracto, porque es resultado, digamos, directo de nuestra capacidad de abstracción. Ahora, ¿qué significa realmente abstracción? Bueno, abstraer significa fundamentalmente hacer a un lado, ¿verdad? Hacer a un lado. Ahora, en el proceso de abstraer, ¿qué es lo que hacemos a un lado? Bueno, lo que hacemos a un lado en el proceso de abstracción son aquellas características de las cosas a nivel concreto, ¿verdad? Concretamente hablando, las sillas que tenemos, digamos, en nuestra casa, por ejemplo, pues cada una de ellas tiene diferentes características, ¿no? Tal vez alguna es amarilla, otra es de color verde, una es de madera, la otra es de metal, ¿verdad? Una es grande para adultos, la otra puede ser pequeñita para un niño. Bueno, todas esas características de los objetos concretos y particulares son las que se hacen a un lado. En eso consiste la abstracción. Se hacen a un lado, es decir, se dejan fuera. Porque si usted piensa en el concepto silla, no lo piensa amarillo, ni lo piensa de metal, ni lo piensa grande, ni lo piensa pequeño. Es decir, el concepto silla tiene única y exclusivamente aquellas características que todas las sillas comparten, independientemente, insisto, de sus características a nivel individual, a nivel concreto y a nivel de cada una de ellas. Lo mismo el concepto de ser humano. Si los seres humanos somos diferentes los unos de los otros, ¿verdad? En todo sentido, a nivel físico, en fin, etcétera, el color de los ojos, la estatura, etcétera. Pero cuando nosotros pensamos en el concepto ser humano, no lo pensamos ni colocho, ni bajito, ni gordo, ni flaco, ¿verdad? Ni mujer, ni hombre. Es decir, cuando pensamos en ser humano, el concepto realmente engloba aquellas características que compartimos todos aquellos que somos seres humanos, ¿no? Entonces, los conceptos se generan gracias a la capacidad de abstracción que la razón humana tiene. Y entonces esto conduce a que los conceptos realmente nos ayudan a clasificar, ¿verdad? Si los conceptos realmente efectúan una clasificación, ¿verdad? Y recordemos que la palabra clasificación viene de clases, que es equivalente a conjuntos, ¿verdad? Cuando pensamos en silla, estamos pensando en esa clase de objetos que son las sillas, y que conforman la clase o conjunto de sillas. Cuando pensamos en ser humano, estamos pensando en esa clase o conjunto de seres que son las personas, ¿sí? Entonces, los conceptos son el resultado de nuestra capacidad de abstracción y llevan a cabo también un verdadero proceso de clasificación.
Esto incluso lleva a ahorrar tiempo y saliva, podríamos decir también, pues, porque ya se imaginan ustedes de aquí a que tuviéramos que nombrar a todos los seres humanos que hay en el planeta, no terminamos nunca de hablar. Pero gracias a que el concepto, digamos, y representa una clase o conjunto, es que nosotros podemos decir el ser humano es racional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el término ser humano es una clase, es un conjunto, representa una clase o conjunto que en este caso son las personas, todas las personas, ¿no? Y entonces, el concepto es realmente algo esencial y algo fundamental para la capacidad, digamos, racional del ser humano, incluso para el conocimiento del mundo, para referirnos también, digamos, a todo lo que hay en el mundo. El concepto es realmente algo fundamental y esencial. Ahora, con los conceptos definitivamente la lógica demanda eh, que sean definidos, ¿verdad? A veces damos por sentado que todo el mundo entiende y sabe de lo que estamos hablando y a lo que nos estamos refiriendo cuando empleamos conceptos, pero a veces realmente no es así. Y es importante entonces entrar en el proceso de definir los conceptos que estamos empleando. Esto por varias razones, ¿verdad? Una de ellas es que los conceptos regularmente tienen un doble significado o a veces más de un significado, ¿verdad? Y entonces es importante entrar a definir los conceptos de una manera adecuada, ¿no? Esto es realmente una cosa muy importante. Insisto, tiene mucha relación con la capacidad que tenemos de referirnos al mundo e incluso desarrollan también nuestra propia inteligencia, ¿no? Entonces, una razón, digamos, que maneja pocos conceptos y los pocos que maneja los tiene todos confusos, pues definitivamente es una razón que deja mucho que desear, ¿verdad? Y creo que parte realmente de la enseñanza superior a nivel universitario es que lleguemos a poseer, digamos, no solo un vocabulario, sino una serie de conceptos que tengamos perfectamente claros, ¿verdad? Y a veces, pues, cuando la cosa se pone un poco difícil, hay que recurrir a un diccionario, ¿verdad? Que es un buen instrumento para lograr una definición, digamos, adecuada de los términos que estamos empleando, pues, ¿verdad? De tal manera, pues, que la lógica le da mucha importancia a la definición correcta y, si es posible, exacta de los conceptos. No vamos a entrar, digamos, en eso que nos llevaría bastante tiempo y este no es un curso de lógica, pero solo quisiera pues dejar en claro que el concepto en cuanto componente básico, primario, digamos, de la lógica y de la capacidad racional de los seres humanos es definitivamente, como dije, producto de nuestra capacidad de abstracción, es una especie de imagen, digamos, intelectual que tenemos de las cosas y es importante tener una correcta definición de los conceptos cuando los estamos empleando. Y esto, por supuesto, en las diferentes profesiones no deja de ser fundamental, ¿verdad? Si la ingeniería tiene toda una serie de conceptos que son propios, digamos, de esa disciplina. El derecho tiene toda una serie de conceptos que son propios del ámbito jurídico. Lo mismo la biología, ¿verdad? Es decir, todas las disciplinas, ciencias, en fin, tienen toda una serie de conceptos que manejan únicamente aquellos que pertenecen a esa comunidad
de profesionales, ¿verdad? Es decir, cuando los abogados se sientan a platicar entre ellos, pues manejan toda una serie de vocablos, una serie de conceptos que son propios realmente de su profesión, ¿verdad? Igualmente los biólogos, cuando los biólogos se reúnen, pues los conceptos que manejan, pues muchas veces las personas que no hemos estudiado biología, pues no sabemos ni siquiera de qué están hablando. Y esto definitivamente es una cuestión muy, muy, muy importante, ¿no? Y entonces, en la medida, digamos, en que vayan avanzando en sus estudios los biólogos, los abogados, los ingenieros, pues algo que se espera es que vayan acumulando y haciendo suyo toda esa amplia gama, digamos, conceptual que pertenece al ejercicio de su respectiva profesión. Bueno, ahora bien, siguiendo con los conceptos, hay que dejar en claro que hay conceptos por lo menos de tres tipos. Algunos conceptos son universales, otros conceptos son particulares y otros conceptos son individuales. Bueno, ¿cuál es realmente la diferencia entre un concepto universal, uno particular y uno individual? Bueno, hay que dejar en claro que los conceptos de carácter universal son de uso y aplicación generalizada, como bacteria, vertebrados, mamíferos, abogados, ser humano, triángulo, en fin, es decir, estamos aquí ante conceptos definitivamente de aplicación general, es decir, son universales, ¿sí? Mientras que los conceptos particulares regularmente van acompañados de la expresión alguno, algunas, ciertos o determinados incluso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de algún ave o algún metal, de ciertos seres humanos o de determinadas profesiones, estamos empleando conceptos de carácter particular. No tienen una aplicación universal, sino más bien son de aplicación particular. Ahora, los términos que son conocidos como conceptos individuales se refieren regularmente a hechos, a situaciones que son únicas, ¿verdad? Cuando decimos Guatemala, pues hombre, no hay otra Guatemala que sepamos en el universo. O cuando mencionamos a Tecunumán o cuando pronunciamos la palabra África, estamos empleando conceptos de carácter individual o referirnos al Kunsak, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de un concepto individual porque no hay muchos Kunsakes o Kunsaks en el mundo, ¿verdad? Ahora, en la lógica, regularmente los conceptos individuales suelen tratarse como que si fueran universales, porque estamos hablando, digamos, aquí de un conjunto o de una clase con un solo miembro, y nos estamos refiriendo a la totalidad de ese miembro, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos del CUNSAC, si yo digo el CUNSAC está en Zacapa, bueno, por supuesto que estoy empleando aquí conceptos individuales, porque tanto CUNSAC como Zacapa, bueno, son conceptos, digamos, de carácter individual. Sin embargo, desde el punto de vista de la lógica, como lo vamos a ver más detenida y repetidamente después, pues estamos hablando de un conjunto, de una clase con un solo individuo, que en este caso es el Centro Universitario de Zacapa, ¿verdad? Un único individuo, un único hecho, pero nos estamos refiriendo a la totalidad
del CUNSAC, no solo a un pedazo, no solo a una parte del CUNSAC, sino a la totalidad del centro universitario de Zacapa. Entonces, los conceptos pueden ser universales, pueden ser particulares o pueden ser individuales. Ahora, ¿qué hacemos con los conceptos? Porque la capacidad racional de los seres humanos fue un paso más allá. Tener conceptos es importante, ¿verdad? Es decir, sin embargo, nos hubiéramos quedado bastante atrasados si no hubiéramos dado un paso más adelante. Y es que a partir de los conceptos y con los conceptos formamos juicios, ¿sí? Formamos juicios. Ya nos hemos referido a que los juicios son precisamente una relación de conceptos. Mi hermano está enfermo. El CUNSAC está en Zacapa. Guatemala celebra 200 años de independencia. Bueno, son juicios y establecen una relación entre dos conceptos fundamentalmente, ¿verdad? Y esa relación se establece por medio de una cópula que es un verbo. Regularmente el verbo ser o estar, ¿verdad? Mi hermano y enfermo se unen por el verbo ser o estar. Mi hermano está enfermo, ¿verdad? Y entonces el verbo es lo que establece la relación entre los dos conceptos y en eso constituye precisamente el juicio. Pero también solemos relacionar conceptos a través de otros conectivos, otras conexiones, si queremos decirlo así, que no son verbales, sino conectivos como la conjunción, ¿verdad? En este caso, la letra I griega o su equivalente, ¿verdad? Entonces, cuando decimos Pedro es estudiante y trabaja, ¿eh? Estamos estableciendo ahí una relación también entre conceptos, pero en este caso la relación tiene que ver con la letra Y, ¿verdad? Eh, o es mujer o es hombre, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de otro conectivo que es la disyunción, o sea, la letra O. Aquí establecemos entonces también una relación, ¿verdad? Estudia y trabaja, mujer u hombre, ¿verdad? Es decir, a través de los conectivos que son la conjunción o la disyunción, también solemos establecer relaciones entre conceptos, pero también a través de lo que se denomina el condicional, ¿verdad? El condicional, pues, está constituido por las expresiones sí, entonces, ¿verdad? Si llueve, entonces se mojan las calles, ¿verdad? Si hago este negocio, entonces viajaré. Entonces estamos relacionando conceptos otra vez, pero a través de un condicional, en este caso el sí entonces, ¿verdad? Entonces los conceptos se pueden unir en un juicio, ya sea a través del verbo ser o estar, a través de la conjunción, que es la Y, a través de la disyunción, que es la letra o a través del condicional, que es la expresión sí, entonces. Bien, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Si los ejemplos que hoy vamos a ver no son suficientes, pues no se preocupen. Espero ocuparme de esto un poco más, porque creo que va a ser necesario para que esto quede claro el próximo día de clase. Pero aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Los mamíferos son vertebrados.
Los gusanos no son vertebrados. El colibrí aletea muy rápido y vuela hacia atrás. Algunos libros instruyen y cambian nuestro pensar. ¿Invierto en este negocio o hago un viaje a Europa? Si llueve, entonces se mojan las calles. Y esta última, que es una expresión de Mafalda: si el amor está a la vuelta de la esquina, entonces yo vivo en una rotonda. De modo que tenemos aquí algunos ejemplos, pues, de cómo realmente solemos establecer esa relación de los conceptos cuando expresamos un juicio. Como se pueden dar cuenta en los primeros dos, pues lo que se afirma es una relación, y en el segundo lo que se señala es precisamente que esa relación no se da, ¿verdad? Los gusanos no son vertebrados, es decir, no tienen nada que ver con los vertebrados, ¿sí? Entonces, ahí tenemos pues algunos otros ejemplos de cómo la relación entre los conceptos se puede dar en los diferentes tipos de juicios que solemos enunciar. Ahora bien, mantengamos siempre en mente que dicha relación, ahí hace falta un acento en on, dicha relación conceptual provee información. Es decir, no es la expresión de una emoción, sino que el juicio provee información sobre los hechos del mundo, sobre las cosas que hay en el mundo, y por lo tanto, los juicios tienen que ser verdaderos o falsos, ¿no? Los gusanos no son vertebrados. Por supuesto que eso es verdadero, ¿no? Si llueve, entonces se mojan las calles, ¿sí? Por supuesto que eso es verdadero, ¿verdad? Entonces, los juicios tienen la característica de ser verdaderos o de ser falsos, dependiendo de si reflejan la realidad, de si se puede constatar el juicio en los hechos del mundo o no, ¿verdad? De eso depende la verdad o la falsedad de los juicios. Ahora, cuando hemos dicho que los juicios, o en todo caso las proposiciones, como les llamábamos en la clase anterior también, bueno, en cuanto establecen relaciones entre los conceptos, hay que dejar en claro que uno de esos conceptos hace el papel de sujeto y el otro concepto hace el papel de predicado. Los gusanos no son vertebrados. Gusanos es el sujeto y vertebrados es el predicado. Entonces, podríamos decir que cualesquiera que sean los conceptos que estemos manejando, el juicio se reducirá a S y a P, ¿verdad? De tal manera que si decimos el CONSAC está en Zacapa, lo que estamos diciendo es S y P, es decir, el sujeto pertenece definitivamente al predicado, ¿verdad? O si decimos los seres humanos son inteligentes, bueno, otra vez, lo que estamos diciendo es que el sujeto pertenece definitivamente al predicado. Es decir, esa es la forma, ¿sí? La forma de los juicios que aquí nos están interesando, ¿verdad? Porque, insisto, se establece una relación entre el sujeto y el predicado, ya sea para afirmar esa relación o para negarla. Pero, de todos modos, todo se reduce a la relación entre el sujeto y el
predicado, ¿verdad? Ahora, continuando con estos asuntos, dejemos entonces establecidos que en su expresión formal o en su aspecto meramente formal, el juicio, insisto, se reduce a S y P. María escribe la carta, no es otra cosa que S es P, ¿verdad? S es María y P es la carta. S es P. María escribe la carta. Esa es la forma, digamos, de este juicio, ¿verdad? O María no escribe la carta. Entonces aquí la relación es que S no es P. ¿Sí? María no escribe la carta. No hay ninguna relación entre el término sujeto, que es María, y la carta que es escrita, que es el predicado, ¿verdad? Ahora bien, hay diferentes clases de juicios. Eso ya casi lo dejamos claro hace unos minutos cuando hablábamos de los juicios cuyos conceptos se unen a través de un verbo, los juicios cuyos conceptos se unen a través de una disyunción o de una conjunción o de un condicional, en fin. Pero vamos a ser un poco más específicos a continuación. Hay diferentes clases de juicio. Y esta clasificación de los juicios es la siguiente. En esta clase de lógica que estamos considerando, que se llama lógica clásica o lógica aristotélica o lógica formal, también se le suele llamar. Bueno, en la lógica clásica que estamos aquí estudiando, bueno, los juicios se dividen de la siguiente manera. Por la cantidad, por la cualidad, por la relación y por la modalidad. Vamos a ir pasito a pasito para tratar de dejar este asunto lo más claro que sea posible. Entonces, vuelvo. Los juicios se dividen en por la cantidad, por la cualidad, por la relación y por la modalidad. Todos estos términos tienen que ver precisamente con la relación entre los conceptos que se da en un juicio, como lo vamos a ver a continuación de una manera detenida. Por la cantidad, ojo, por la cantidad son universales. ¿Son universales o son particulares? Por la cantidad. ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo se hace para saber si un juicio es universal o es particular? Bueno, la cantidad se establece por la primera palabrita que recibe el nombre de cuantificador. Todo y algún, ¿verdad? Que no son lo mismo, ¿no? Cuando digo todo es P, lo que estoy diciendo es que todo el sujeto, ¿sí? La totalidad del sujeto es parte del predicado. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si digo, por ejemplo, todo mamífero es vivíparo, lo que estoy diciendo es que todo aquel ser vivo que es mamífero o que pertenece a la clase de los mamíferos, todos pertenecen a la clase de los vivíparos. Entonces estoy ante un juicio universal porque el cuantificador todo así me lo indica, ¿verdad? Ahora, son particulares cuando el cuantificador es la palabra algún, algunos, ciertos, determinados. Y también la palabra excepto, ¿verdad? También la palabra excepto puede ser considerada aquí. De modo que cuando digo algunos libros son caros, obviamente no me estoy refiriendo a todos los libros, sino solamente
a algunos de ellos, ¿verdad? Entonces digo, algunos de los que pertenecen a la clase o conjunto de los libros pertenecen también a la clase o conjunto de los objetos caros. Eso es lo que estoy afirmando, ¿verdad? No me refiero a la totalidad de los libros, sino a algunos simplemente de ellos, ¿verdad? Entonces, mencioné la palabra excepto porque también hay que traerla aquí a colación, ¿verdad? Espero no hacerles más bolas. Este, digamos, si yo digo todos los mamíferos, con excepción de la ballena, están cubiertos de pelo, obviamente ese no es un juicio universal, aunque haya empezado con la palabra todos, ¿sí? Todos los mamíferos, excepto la ballena, están cubiertos de pelo. Entonces, si hay una excepción, que en este caso es la ballena, no son todos, en realidad, ¿verdad? Son algunos, aunque sean un montón, pues. No importa. Entonces, estamos siempre ante un juicio que por la cantidad es particular. Bueno, hablemos a continuación de la cualidad. Por la cualidad. Los juicios pueden ser afirmativos, decir S es P, o negativos. S no es P. Bueno, esa es la cualidad, simplemente afirmativos y negativos. De modo que si yo les pido que escriban un juicio que sea por la cantidad universal y por la cualidad afirmativo, un ejemplo podría ser: todos los hombres son mortales. Ese juicio es por la cantidad universal y por la cualidad es afirmativo, ¿verdad? Si les pido que me den un juicio que por la cantidad sea universal, pero negativo, bueno, un ejemplo podría ser: ningún mamífero es ave. ¿Mm? Ningún mamífero es ave. Es un juicio que por su cantidad es universal, ¿verdad? Porque al hablar de ninguno me estoy refiriendo a todos, ¿verdad? Todos ellos no, ¿sí? Esa es la idea de ninguno. Pero a la vez tiene por su cualidad el carácter de ser negativo, porque estoy negando algo, ¿verdad? Estoy negando que los mamíferos sean aves. Ningún mamífero es ave. Entonces, por la cantidad son universales o particulares y por la cualidad son afirmativos o negativos. Ahora, por la relación, por la relación que se establece entre el sujeto y el predicado, los juicios pueden ser o categóricos o hipotéticos. Y se les llama juicios categóricos a aquellos que no ponen ninguna condición, ¿verdad? Todos los hombres son mortales. ¿Y cuál es la condición para que los hombres sean mortales? No hay condiciones. Este es un juicio de carácter categórico, ¿verdad? O todo delincuente ha de ir a la cárcel. Es decir, aquí tampoco hay condiciones, ¿verdad? Es un juicio de carácter categórico, ¿verdad? No hay ninguna condición. Ahora, los juicios que por su relación son hipotéticos, estos sí dependen de una condición, ¿verdad? Porque si ese entonces P, es decir, si quieres aprender inglés, entonces inscríbete en una academia. Para inscribirse en la academia, ¿cuál es la condición? Bueno, querer aprender inglés, ¿verdad? Esto no es para todos, sino simplemente para aquellos que llenan la condición de querer aprender inglés, ¿verdad?
De modo que por la relación que establecen los términos sujeto y predicado, los juicios pueden ser catalogados como categóricos o como hipotéticos. Bueno, yo voy a encaminarme a la parte final de esta exposición. Vamos a ver qué es lo que tengo despuesito. Bueno, terminemos con esto de una vez hoy, aunque tengamos, insisto, que regresar el próximo día sobre esto, por si no ha quedado en claro alguna cosa. Los juicios también, digamos, pueden ser disyuntivos. Recuerden que estamos aquí en la relación, ¿verdad? Por la relación pueden ser categóricos, pueden ser hipotéticos o pueden ser disyuntivos, ¿verdad? Los juicios disyuntivos ofrecen una alternativa, ¿verdad? S es P o Q, ¿verdad? Juan es abogado o es arquitecto, ¿verdad? Mi hermano se perdió o no quiso llegar, ¿verdad? Entonces estamos aquí ante un juicio disyuntivo porque se ofrece una disyuntiva, ¿verdad? Ahora, según la modalidad, los juicios pueden ser problemáticos, asertóricos o apodictos. Yo voy a dejar esto para el próximo día para no hacernos más bolas, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar la cuestión de la modalidad para abordarlo el próximo día de clases. Entonces,